Esta es la versión resumida del video. Para verla completa, anda a YouTube. Fueron 30.000 los desaparecidos, loco. ¿Qué no? Vos sos refacho, son 30.000. ¿Pasaste por esa situación? Yo sí. ¿Y por qué insisten con 30.000 desaparecidos? ¿Es que realmente fueron 30.000? Estamos hablando de un número, o sea, de algo medible, de un dato, no de una opinión. Así que tendríamos que ver de dónde sale cada número. ¿De dónde sale 30.000? ¿De dónde salen todos los demás números? Antes de seguir, si te gusta este tipo de contenido, este tipo de periodismo libre, acá te dejo mi página por si querés y podés hacerme una donación. Para hablar de esto, invité a alguien que quizás lo conocen por ser uno de los dos escritores del libro negro de la Nueva Izquierda. Sin embargo, quizás no muchos lo saben, pero también es el escritor de Los mitos setentistas. Así que le cedo la palabra a Agustín Laje. No hay ni en Argentina ni fuera de la Argentina ninguna investigación, ningún documento que ni siquiera se acerque a un tercio de los supuestos 30.000 desaparecidos. La investigación que más ha contabilizado ha sido la de la CONADER. 8.961 casos de desaparecidos. Habían nombres, por ejemplo, que eran NNs, que no tenían ni siquiera apellido, que no tenían nombre o que se habían registrado simplemente con un apodo. Se empezaron a encontrar personas en ese listado muy famosas que, sin embargo, por ejemplo, ocupaban funciones públicas en Argentina. Entonces había que revisar ese listado porque era evidente que las cosas no se habían hecho del todo bien. Esto lo viene a hacer Néstor Kirchner con la Secretaría de los Derechos Humanos, revisa el listado y llega a la conclusión que en verdad el número desciende a 7.089 casos. Si nos circunscribimos simplemente al último gobierno militar y dejamos de lado el gobierno peronista anterior, la cifra todavía es menor. La cifra es de 6.447 casos. Estamos muy lejos, como ustedes verán, de los famosos 30.000 que ahora van a intentar hacer una ley para obligarnos a que repitamos como loros 30.000, 30.000, 30.000 y compramos un verso que ni siquiera el propio Estado tiene cómo confirmarlo. En los 80 han habido otras investigaciones que se han hecho por fuera de la Argentina que también arrojan otros números que son interesantes. Por ejemplo, Amnistía Internacional ha recopilado datos por 4.000 casos de desaparecidos durante el último gobierno de facto en la Argentina. La Asamblea Permanente de los Derechos Humanos ha llegado a un listado de 5.780 casos en la Argentina. La Corte Interamericana de los Derechos Humanos llegó a un listado de 5.580 casos y, por ejemplo, el grupo europeo Fahrenheit ha recopilado casos por 6.936. Vamos al registro de los fallecidos de la ley 24.411. Prevé desde el año 2004 la reparación, la indemnización a los familiares de los desaparecidos. Allí se han contabilizado 7.500 casos. En ese momento, año 2004, la reparación era de hasta 245.000 pesos. Eran más o menos $85.000. ¿Vos creés que si en la Argentina hubieran existido 30.000 desaparecidos, no tendríamos 30.000 casos de personas queriendo cobrar $85.000 que te da el Estado por ser familiar de un desaparecido? ¿Podemos ser tan ingenuos para pensar de esta forma? ¿O más bien la verdad es que no hubo 30.000 desaparecidos? ¿Y por qué todos aquellos que nos quieren obligar a mentir nos dicen que mintiendo vamos a ser buenas personas? Porque si decimos la verdad, si decimos lo que los registros y los documentos dicen, entonces estamos queriendo legitimar la dictadura. Frente a todos estos datos, el argumento que de inmediato surge no suele ser otro dato, sino el argumento sentimental de, no, bueno, 1 o 30.000 es exactamente lo mismo, el horror no depende del número, bueno, cosa que es totalmente cierta, pero eso no quita que haya una verdad histórica, que haya un registro, que haya una pluralidad de investigaciones, y si 1 o 30.000 son exactamente lo mismo, cabe preguntarse por qué entonces están tan focalizados, tan obsesionados con mentir con el número. ¿Por qué no podemos decir la verdad?
¿Por qué se nos quiere obligar a mentir? ¿Por qué hay tanta fijación con que repitamos un número que no tiene ningún fundamento documental o investigativo? Evidentemente, ese número no cumple una función en el marco de reconstruir la historia con cierta objetividad, sino que cumple el papel de un eslogan político. Los 30.000 desaparecidos no son verdad histórica, son simplemente marketing político ideológico. ¿No te parece acaso que es una falta de respeto para con los propios desaparecidos? Andar inflando el número de víctimas, andar generando víctimas que no existen simplemente porque te gusta un numerito, simplemente porque ese numerito calza bien en el banderín político que vas a llevar a la marchita política. ¿No te parece en ese sentido que es mucho más respetuosa la posición que tenemos aquellos que tratamos de ajustarnos a la verdad histórica que se pone de manifiesto precisamente en los datos empíricos de los cuales disponemos? Están mintiendo, están instrumentalizando el dolor, están haciendo negocios con un número que no existe. ¿No te parece que es mucho más respetuosa nuestra posición que la de los mentirosos? Graciela Fernández Meijide, cuyo hijo, no olvidemos, fue uno de los desaparecidos, salió a la palestra a decir: con las víctimas no se metan, ustedes simplemente quieren hacer política, quieren difundir una ideología y quieren hacer plata con el dolor ajeno, por eso están mintiendo. Algo más, en la página también podés encontrar este y todos los videos por si querés descargarlo y mandarlo por WhatsApp. Muchas gracias, Agustín, por tu participación. En realidad casi todo el video estuviste vos hablando y yo casi no aparecí. Pero sí quisiera agregar de dónde sale el número de 30.000. Porque estuvimos hablando de dónde salen todos los demás números. Pero 30.000, en realidad, ¿por qué 30.000? ¿De dónde salió? Y ahora vamos a ver eso que lo explicó Meijide. Yo me despido. Adiós. Yo no admito que haya dos números de desaparecidos. Uno fue una necesidad al principio, cuando se quería llegar a los organismos internacionales y la única figura era el genocidio. Y para poder arguir que había un genocidio se inventó el número 30.000. El otro número es el que está documentado. Pasaron los años, se acabó el miedo de la denuncia, los nietos se están encontrando solos, ha habido reparación económica. ¿Me van a decir que hay 20.000 familias en la Argentina que no han denunciado la desaparición de un miembro? ¿Que hay 20.000 personas que pueden desaparecer sin que los compañeros de trabajo de militancia denuncien su desaparición? Díganme, explíquenme cómo. ¿Ustedes creen que la sociedad argentina es así?